Lista de asistencia de los ciudadanos diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Borrego Estrada Mónica. Calzada Vázquez Francisco Javier. Hernández Escareño José Dolores. Presente, diputada. Dávila Luevano Almagloria. Menchaca Medrano Héctor Adrián. Presente. Ulloa Guzmán Raúl. Carrera Pérez Omar. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Esparza Olivares Luis Alejandro. Rodríguez Ferrer Eduardo. Presente. González Nava José María. Viramontes Cárdenas Edgar. Presente, secretaria. Correa Valdés José Guadalupe. Presente. Trujillo Mesa María Isabel, presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente, secretaria. Perales Gándara Armando. López Murillo Emalicet. Presente, secretaria. Martínez Flores Pedro. Rayas Ochoa Navidad de Jesús. Presente, secretaria. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Flores Mendoza Mónica Leticia. Presente, diputada. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Rodríguez Márquez Susana. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Presente. Muñoz González Roxana del Refugio. Padilla Estrada Jesús. Presente. Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Presente, secretaria. Diputada, para registrarme asistencia, Raúl Ulloa, por favor. En los mismos términos, diputada secretaria, Esparza Olivares, Luis Alejandro. Le informo, diputada presidenta, que tenemos quórum legal para sesionar. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Ley de la Constitución Política del Estado 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. La ley del ISSSTE no. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración de quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 21 de enero del 2021. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas para que tenga bien instruir a los titulares de las áreas competentes de su administración a fin de que se eliminen en nuestra entidad las políticas de discriminación en contra de la población adulta mayor en materia de expedición y renovación de licencias para conducir vehículos automotores. 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas giren las instrucciones necesarias para que en base a la nueva normalidad y el regreso a clases de los niveles de educación básica, se solicite el mínimo de útiles escolares necesarios y se evite la solicitud de gastos innecesarios que dañen la economía familiar por parte de los directores, asociaciones de padres de familia o cualquier representante escolar. 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura del Estado exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas para que en coordinación implementen acciones tendientes a hacer funcionales los centros de salud en un horario de 24 horas, así como garantizar la funcionalidad y el abasto de medicamentos en los hospitales comunitarios de la entidad. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual esta legislatura exhorta respetuosamente a los 58 ayuntamientos del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones cumplan con la obligación que tienen sobre protección y bienestar animal, de conformidad con el artículo 16, fracción 14ª, de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas. Asimismo, promuevan la cultura de protección a los animales. 9. Lectura de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en materia de creación de la figura de la regiduría migrante. 10. Lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 11. Lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman varias disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 254 cuáter del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 13. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 34 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. 14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. 15. Lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción quinta del artículo 7, se reforma la fracción novena y se adicionan las fracciones 10ª y 11ª al artículo 18 y se adiciona la fracción cuarta al artículo 40. Todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas. 16. Lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas. 17. Lectura de la iniciativa de decreto por la cual se adiciona en primer párrafo al artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Punto número 18, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un artículo 78 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 19. Lectura de la iniciativa de Ley de Caminos del Estado de Zacatecas. 20. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 21. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 274, fracción cuarta, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles. 22. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 303, cuarto párrafo y se agrega un quinto recorriendo los subsecuentes del Código de Procedimientos Civiles relativo a la prueba testimonial. 23. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas relativo a la prueba pericial. 24. Lectura del dictamen respecto de varias iniciativas de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. 25. Lectura del dictamen relativo a diversas iniciativas de decreto mediante las cuales se reforma y adiciona la Ley de Salud del Estado de Zacatecas.
26. Lectura del dictamen referente a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 27. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de decreto por la cual se reforma la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Zacatecas. 28. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de decreto por la cual se reforma la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas. 29. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara zona de monumentos el Panteón San Francisco Silencio y el Panteón La Purísima. 30. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene la declaratoria de zona de monumentos de la cabecera de Betagrande, Zacatecas, y la de monumento a la ex hacienda de La Sauceda. 31. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del municipio del Estado de Zacatecas. 32. Lectura del dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para la atención de los zacatecanos migrantes a sus familias. 33. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para que realice los cambios necesarios a fin de incorporar y garantizar de manera regular a los centros de atención para estudiantes con discapacidad como parte de la educación media superior en el sistema educativo. 34. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al jefe del Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna, a fin de que instruya a la titular de Educación en la entidad para que programe el retorno gradual de alumnos a clases del sistema educativo en la entidad, mediante la implementación de un sistema híbrido de enseñanza que articule presencialidad con virtualidad. 35. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas para que elaboren un plan estratégico de regreso a clases presenciales, seguro, ordenado, gradual, escalonado y cauto, con todos los protocolos de salud establecidos. Además de valorar la posibilidad de un regreso a clases inmediato en aquellas instituciones públicas y privadas pequeñas, con pocos alumnos y donde las condiciones físicas así lo permitan. 36. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Gobierno del Estado de Zacatecas a que no se regrese a clases presenciales hasta que el acceso al suministro de agua esté garantizado en todos los centros educativos del Estado. 37. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 38. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante las cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley de Turismo del Estado de Zacatecas en materia de servicio de hospedaje. 39. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Zacatecas. 40. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la terna para elegir un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 41. Designación en su caso de un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 42.
Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, Zacatecas, para reformar el decreto 234, publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, en fecha 14 de marzo de 2018. (43) Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del Ayuntamiento Municipal de Morelos, Zacatecas, para reformar el decreto 196, publicado en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado, en fecha 15 de noviembre de 1997. 44. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento Municipal de Pinos, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble al favor de la Asociación Religiosa Parroquia de San Matías. 45. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento Municipal de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor del ciudadano Marco Vinicio Sandoval Romero. 46. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de varias iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Familiar del Estado de Zacatecas. 47. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Civil del Estado de Zacatecas. 48. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a diversas iniciativas con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Código Civil del Estado de Zacatecas. 49. Asuntos generales y 50. Clausura de la sesión. Le pido por favor, secretaria, registrar la asistencia de la diputada Mónica Borrego Estrada. ¿Alguien más? Del diputado José María González Nava, del diputado Luis Esparza, del diputado Armando Perales y del diputado Raúl Ulloa. Se me es que también. Sí. ¿Alguien más? Tan. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes estén a favor de que le agreguemos más, que lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que el orden del día es aprobado por unanimidad de las diputadas y diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado.